Bien, entonces vamos a iniciar con el nuevo tema. Estamos hoy iniciando la unidad número 3. Esta unidad es un poco larga, digamos, porque incluye casi todo el tema del sistema que estamos utilizando en construcción en nuestro medio. Entonces vamos a iniciar con un tema que tiene que ver con todo lo relacionado a la sismoresistencia. Bien, vamos a iniciar con esto porque es importante que todo lo que nosotros hagamos en nuestro medio lo hagamos bajo la mirada de la sismoresistencia. Acordémonos que estamos en un medio de, de mucha sismicidad. Aquí, no solo en Quetzaltenango, sino que en toda nuestra región estamos propensos a muchos movimientos sísmicos. Todas las construcciones que nosotros hagamos deben de tener ese componente de la sismoresistencia. Hago la aclaración que debe ser sismoresistencia, ¿verdad? No como muchos dicen que hay construcciones antisísmicas, ¿verdad? Porque lo antisísmico no es lo mismo, porque antisísmico sería como que no tenemos ninguna repercusión ante un sismo, como que una casa estuviera flotando, ¿verdad? Como que una casa no tuviera ninguna relación a la hora de un sismo, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es que las construcciones que hagamos tengan, como su nombre lo dice, esa resistencia al momento de un movimiento sísmico. Acordémonos que sismos hay de dos tipos, ¿verdad? Siempre vamos a distinguirlos en función del movimiento que se genera en la Tierra. Tenemos sismos trepidantes y sismos oscilantes. Y tenemos que estar preparados para los dos tipos. En cuestión de sismos oscilantes, como su nombre lo dice, pues el movimiento de la Tierra es un movimiento que oscila desde un punto desde un punto y de ahí se va generando oscilaciones alrededor de ese punto, ¿sí? Este es un sismo más superficial, ¿verdad? Y los sismos trepidantes son sismos que son bastante profundos y que son muy parecidos a la gráfica que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, en lugar de que la capa terrestre solo se desplaza en sentido horizontal, en el trepidante tenemos, como su nombre lo dice y valga la redundancia, esa trepidación, ¿verdad? Este movimiento. Claro, aquí está súper exagerado, pero realmente es así como se generan las ondas de vibración de ese sismo. Entonces tenemos esos dos tipos de sismo, ¿verdad? Tendríamos que estar nosotros eh, sabidos de qué sismo nos está afectando para poder ver la distribución y el diseño de nuestra estructura. Aunque siempre vamos a diseñar en función de lo que nos dice la normativa, ¿verdad? No, tampoco es que exista una forma de diseñar para cada uno de los tipos de sismos, sino que de acuerdo a esta normativa nosotros estamos preparados para los dos tipos de sismo, ¿verdad? El trepidante y el oscilante. Este es el oscilante y este es el trepidante. Entonces básicamente la sismoresistencia es eso, ¿verdad? Nosotros vamos a diseñar nuestras construcciones para que puedan resistir cualquiera de esos dos tipos de sismo que se generan, hasta cierta magnitud, ¿verdad? Porque va a haber alguna magnitud en la que las construcciones, pues obviamente, si llegan a ser muy fuertes, van a colapsar, pero lo que nosotros tenemos que evitar es que colapsen rápido y que colapsen con un sismo muy, muy suave, ¿verdad? Se recuerdan que la semana pasada tuvimos un sismo de 6.2 y muchas de las construcciones
si ustedes le consultan a sus familias, hasta se sintieron distintos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de construcción en lo que estaban quedando. Entonces tiene mucho que ver con el diseño del edificio. Como les digo, estamos en una zona de sismicidad alta. Miren ese mapa. En ese mapa estamos nosotros incluidos, ¿verdad? Inmersos entre toda la sismicidad alta que existe en este lugar. Digamos, Xelita está por aquí. Y estamos nosotros metidos dentro de la zona más alta de sismos en toda Guatemala. Si se dan cuenta, toda la parte en norte, digamos, aquí en Huehuetenango, Quiché, Las Verapaces, hay sismos, pero no son tan marcados, ¿verdad? No es tan fuerte. Y en Tikal, pues en Tikal que casi que no tiembla, ¿verdad? No existe. Si ustedes se dan cuenta, este es un mapa elaborado por la GIES. Y según la GIES, pues en este sector o en este territorio no hay muchos sismos, ¿verdad? Es una sismicidad baja. Hay que tener en cuenta bien estos colores, porque de acuerdo a estos colores vamos a ir diseñando en función de las estructuras que nos toque realizar. Entonces, por favor, cuando miremos el manual se van a dar cuenta ustedes de que hay zonas amarillas, zonas anaranjadas y zonas blancas. Pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Esto es más que todo para las tablas, para la aplicación de tablas. Ya lo vamos a ver más adelante. Existen algunos principios básicos, ¿verdad? Para que las construcciones sean sismoresistentes. Lo primero es que las construcciones deben de ser rígidas, ¿verdad? Deben ser bien regulares. Si ustedes se dan cuenta, mientras más regular es un elemento, forma regular, me estoy refiriendo a esa forma regular, es menos deformable. Entonces, si nosotros llegamos a tener elementos con formas muy caprichosas, no es que no se puedan hacer, sino que necesitamos saber cómo se realiza. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros principios de la sismoresistencia es la rigidez. Si ustedes ven acá, las dos construcciones que se están poniendo de ejemplo pueden ser que tengan la misma forma, ¿verdad? Son formas bastante uniformes, son rectángulos, ¿verdad? Pero esos rectángulos van a diferir en rigidez por la cantidad de elementos que tienen dentro de su composición o adentro si ustedes se dan cuenta, en este elemento que les estoy dibujando acá, en el primero solo tenemos dos pequeños muros que ni siquiera atraviesan la forma completa, y en el de la derecha tenemos más divisiones interiores con más longitud, ¿verdad? Que lo que hace es rigidizar más la forma geométrica que ya tenemos, el rectángulo, y que por ende pues este va a tener todavía mejor resistencia a la deformación. Entonces estamos hablando de las direcciones sísmicas que pudieran haber, ¿verdad? Si el sismo yo lo recibo de cualquiera de los dos lados, en donde es más resistente la forma que estoy generando. Entonces lo ideal es de que nosotros tengamos una cantidad idónea, y eso lo vamos a ver con las tablas, una cantidad idónea de elementos que rigidizan la forma general, ¿verdad? Mi forma general es el rectángulo que vemos acá, pero los elementos internos son los que ayudan a dar esa rigidez. Entonces, como les digo, tiene mucho que ver, primero la forma, ¿verdad? La forma externa del elemento, que mientras más regular sea, es menos deformable, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran estas gráficas de acá, por ejemplo, esta casa en L, es más peligrosa hacer esto,
que hacer dos cuadrados más pequeños, ¿verdad? Y de ahí viene la utilización de las juntas, por ejemplo. Eso lo vamos a ver después. Otro principio importante es que la estructura de esta edificación sea una estructura apropiada, ¿verdad? Que sea una estructura de acuerdo a la forma que nosotros estamos generando. Si estamos generando un rectángulo y son varios niveles, por ejemplo, una de las principales condiciones de la estructura es de que esa estructura sea una estructura continua, ¿verdad? Que tenga continuidad desde el principio hasta el fin. No sé si se logra ver acá, pero aquí tenemos unas líneas que son las que nos van marcando la continuidad de los elementos. Deben de ser continuos exactamente en los mismos puntos, ¿verdad? Me refiero a que no puede pasar lo que sucede aquí arriba en la gráfica de la derecha, por ejemplo. Si ustedes miran esta gráfica, tenemos muros que no caen sobre muros en las partes de abajo. Y en muchas casas es así. Si ustedes analizan un poco, posiblemente en sus viviendas, pueden analizar ustedes si los muros de las partes del segundo piso están exactamente sobre las del segundo o están un poco desfasadas. Al no tener esta continuidad, lo que sucede es de que vamos a transmitir las cargas a elementos que no están hechos para transmitir una carga de forma vertical, sino que la tienen que trasladar a los elementos verticales. Acordémonos que toda la carga que una construcción recibe, todas las cargas son verticales y van directamente de esa forma al suelo. Entonces cualquier carga que yo haga en la construcción se va a transmitir a las columnas, y las columnas son las que la van a transmitir al suelo. Entonces, si yo hago una discontinuidad como la que estamos viendo acá, y transfiero esta carga a un elemento que todavía la tiene que transferir a un elemento vertical, se nos complica un poco la transmisión efectiva de la carga. Entonces eso podría redundar en que se nos quiebre ese elemento horizontal, al que estoy transmitiendo la carga, y estamos esforzando además la estructura del edificio. Entonces, mientras más continua sea la estructura, ¿verdad? Mientras más simétrica, uniforme y continua, como dice ahí en el concepto, ¿verdad? Si ustedes miran, estos son elementos importantes. Que sea sólida, que sea simétrica, que sea uniforme, continua o sea bien conectada, ¿verdad? Esas son las principales características de una estructura apropiada. Entonces, si ven, nosotros podemos tener cualquier forma, ¿verdad? Cualquier forma, pero esas formas deben de tener esa continuidad necesaria para que la carga vaya directamente al suelo de forma rápida, ¿verdad? No podemos hacer estos viajes que estamos haciendo aquí con el traslado de la carga, ¿verdad? Si ustedes miran la gráfica de la izquierda, digamos, que es como realmente debería de funcionar, que es la correcta, ¿verdad? La transmisión de la carga de una forma directa. Si ven esta otra losa que vemos aquí abajo en la parte izquierda, vamos a ver que también tenemos agujeros, ¿verdad? Ese es un elemento importante, porque a la hora de que nosotros perforamos una losa, perforamos un elemento, nosotros estamos debilitando también ese elemento. Entonces lo que se hace y se debe de hacer es reforzar estos agujeros que nosotros, obviamente, pues siempre se van a necesitar hacer algunas estructuras auxiliares, digamos, como son las vigas, principalmente vigas, volados o cantilevers, que nosotros necesitamos para reforzar algunos elementos como estos. Y estos elementos deberían de ir trasladando la carga también hacia las
partes de afuera de la estructura. Entonces, como les digo, no hay cosa que no se pueda hacer, lo que hay que hacer es hacerlo bien, ¿verdad? Porque muchos dicen, vamos a terminar diseñando todo como cajón, ¿verdad? De hecho, el sistema este se llama el sistema de cajón, pero no es de que todo lo tengamos que hacer así cuadrado, ¿verdad? Para eso tenemos esta junta de las que les hablaba. Acordémonos que una junta de construcción, junta de construcción y junta de dilatación, dos tipos de juntas que tenemos para poder hacer formas aparentemente irregulares, ¿verdad? Pero que nosotros ya sabemos que de acuerdo a esas juntas lo que hacemos es separar cada uno de los elementos en formas regulares para que trabajen de una manera más sólida. Ahora, lo que sí puede suceder es de que en esas juntas, a la hora de un sismo, casi siempre esa junta es donde nosotros estamos prediciendo que la estructura se va a separar, se va a rajar, incluso las uniones estas que nosotros hacemos en las juntas. Pero es una rajadura que obviamente está diseñada. Si no queremos que se raje, pues hay también algunos materiales para evitar que se mire la rajadura, aunque no es una rajadura peligrosa, ¿verdad? Las rajaduras peligrosas, si ustedes evalúan en su casa una pared, por ejemplo, las rajaduras peligrosas son las que van en diagonal. Pueden ir en diagonal, cualquiera de los dos lados, pueden ir en X, ¿verdad? Pueden ir rajaduras escalonadas, que también es peligroso cuando se separa la sabieta o la mezcla de los elementos. Entonces van a ver ustedes rajaduras que sí son peligrosas estructuralmente y hay rajaduras que son casi que diseñadas, podríamos decir, en las juntas de construcción. Aquí estoy hablando de elementos estructurales, ¿verdad? Estoy hablando de columnas principalmente. Aquí algo sobre lo que ya hablaba al inicio, ¿verdad? La forma regular es una forma más segura, una forma más fuerte, digámosle así, menos deformable. Si nosotros vemos esto, como les digo, no es que no se pueda hacer, ¿verdad? Pero para que nosotros pudiéramos hacer una construcción como la de la izquierda, deberíamos de poder saber dónde la vamos a dividir o qué le vamos a separar a esa estructura para que funcione como elementos más regulares. Posiblemente a esta construcción que está aquí, nosotros podríamos separarla en dos partes. Podríamos separarla precisamente acá donde yo estoy haciendo las líneas rojas. Alguien podría decir que mejor separa solo el cuartito este que está aquí, también podría ser, ¿verdad? Recordemos también que es un error que nosotros tengamos una construcción bastante regular, grande, y de repente querramos añadir algún ambiente o algún espacio y cuando lo miramos en planta sucede esto, ¿verdad? Entonces lo que va a suceder aquí, como les decía, es de que se van a separar esas dos formas y se tiende a rajar, ¿verdad? Se tiende a rajar el elemento pequeño. Si es que yo no le he hecho la junta adecuada de construcción o de dilatación, es más bien esta junta, ¿verdad? Entonces es saber dónde hacer la junta para evitar esas separaciones. Y también en las formas, tener cuidado de que no sean formas totalmente irregulares o muy complejas, o que yo quiera tener muchos elementos pequeños alrededor de una gran forma, que acordémonos de que esto tiene más fuerza, ¿verdad? Entonces la forma grande, a la hora de moverse, se va a mover con mayor fuerza y se va a separar de la pequeña. Como les digo, es una cuestión de lógica, de ver la proporción que nosotros podemos ir teniendo
en estos elementos. Según el manual, nosotros podríamos tener proporciones desde 1 a 1, que es una proporción cuadrada, ¿verdad? Hasta proporciones de 1 a 2,5 o 3, ¿verdad? Sin necesidad de, pues podríamos tener, uy, esto no, ya no pintó ahí, podríamos tener proporciones desde 1 a 1 o de 1 a 1,5, de 1,5 hasta 3 en una forma rectangular, ¿verdad? Pero entonces tenemos que, y después de esta proporción, ya se tiende a tener mucho riesgo. Después de esta proporción, habría que ir ya haciendo juntas de construcción, juntas de dilatación, perdón, en esos elementos. Imaginémonos un gran hotel, ¿verdad? Los hoteles son los principales ejemplos de esto. Los hoteles, los hospitales, los aeropuertos, ¿verdad? Porque son construcciones que por naturaleza son bastante longitudinales, ¿verdad? Entonces, esos elementos, si ustedes lo miran de una sola forma, podríamos decir que tienen hasta relaciones de 1 a 10, ¿verdad? Pero dentro de esa misma proporción, escondido dentro del elemento constructivo, yo voy a ir haciendo separaciones. Si las puedo hacer de 1 a 1, mejor, ¿verdad? O si las pudiera hacer de 1 a 1,5, o si las pusiera de 1 a 2, son construcciones seguras, ¿verdad? Entonces, estas juntas nadie las va a ver. Estas juntas obviamente no se miran. No se miran exteriormente, pero sí se van a ver cuando ustedes recorren el edificio en una forma interna, digamos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna junta de construcción en algún edificio? Principalmente aquí en nuestro medio, yo creo que es muy raro encontrar edificios con juntas, pero tenemos como ejemplo el Lix, por ejemplo. No sé si alguien ha ido al Lix, pero en el Lix uno va caminando los pasillos. Uno va caminando en los pasillos y se da cuenta a cierta distancia que hay juntas, ¿verdad? Si ustedes van a caminar los pasillos de la pradera, por ejemplo, en la pradera uno va caminando y encuentra juntas, ¿verdad? Va caminando y encuentra juntas, y ahí sí están más marcadas. Incluso entre las juntas de la pradera hicieron las rampas que unen los distintos niveles. Entonces ahí es un buen ejemplo como para que ustedes vayan a ver cómo van las juntas de dilatación en un edificio largo. O sea, sí lo puedo hacer. La única cuestión es saber cómo, en dónde van esas juntas para que quede bien el edificio. Entonces las formas longitudinales sí es posible hacerlas siempre y cuando yo tenga las distintas juntas de construcción en los lugares que deben ser, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran acá, por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? El manual recomienda que la proporción sea hasta 2. Entonces, mientras menos esté la proporción, es más seguro, ¿verdad? Mientras menos sea la separación, es más seguro. Como les digo, podemos hacer un pasillo de hotel, un pasillo de hospital, un pasillo de centro comercial, de largo que sea, pero siempre conservando esta proporción, ¿verdad? Que sean separaciones de 1 a 2, como les ponía aquí, de 1 a 1, de 1 a 1,5, de 1 a 2. Otra cuestión importantísima en la sismoresistencia está en la localización, ¿verdad? La localización de la construcción es súper importante. Si ustedes miran ahí las gráficas, pues se hablan por sí solas, ¿verdad? Y yo no puedo colocar mi construcción primero en zonas peligrosas, zonas de derrumbe, zonas en donde yo puedo llegar
a derrumbarme o que me caiga el derrumbe encima, ¿verdad? Porque aquí tenemos varios peligros, ¿verdad? Que el derrumbe venga y nos caiga encima, o que la construcción esté en un mal lugar. Por ejemplo esto, ¿verdad? Que yo haga la construcción en un relleno y que ese relleno sea malo y que también mi construcción tienda a derrumbarse. Tampoco puedo poner la construcción sobre cauces de ríos, en zonas inundables, con mala cimentación, ¿verdad? Haciendo columnas poco profundas o simple y sencillamente apoyadas en los lechos de los ríos, por ejemplo, en donde también la construcción, por más regular y forma que tenga de lo que estábamos hablando anteriormente, si aunque fuera cuadrada, pero si yo la tengo en una orilla de un río y esto está mal cimentado, pues obviamente igual se me va a derrumbar, ¿verdad? Entonces, la localización debería de ser uno de los principales, o es uno de los principales elementos para evitar que toda la construcción falle, ¿verdad? Evitar los malos rellenos, ¿verdad? Si ustedes van a hacer una construcción, tienen que estar seguros de que esa construcción va a estar cimentada en buen suelo. Por eso es de que en las cimentaciones normalmente uno se debe de meter en el suelo entre 1 y unos 50 metros para un piso, ¿verdad? Y hasta 2 metros para dos pisos de construcción. Hay que hacer un buen análisis de suelos. Esto nos lo hace un ingeniero en laboratorio para saber la capacidad soporte del suelo. Le vamos a llamar capacidad soporte del suelo a la resistencia que el suelo nos va a dar para la recepción de las cargas, ¿sí? Entonces la capacidad soporte es como su nombre lo dice, la capacidad que tiene el suelo de soportar determinada carga. Normalmente un suelo entre 10 y 15 toneladas por metro cuadrado, que es como se mide en la capacidad de soporte, son suelos que están de una manera estable, podríamos decir, de 10 a 15 toneladas. Abajo de 10 toneladas estamos en suelos malos, que deben de tener algún tipo de tratamiento especial, y arriba de las 15 pues estamos en suelos buenísimos, ¿verdad? En buenos suelos. Bueno, dependiendo también el edificio que vayamos a hacer, ¿verdad? Aquí estamos y ponemos de ejemplo una casa bastante sencilla, pero podríamos estar pensando en un rascacielos, por ejemplo, en un edificio de 10, 15, 20, 30 pisos, de 100 pisos. Imaginémonos eso, ya es distinto, porque a la distancia, a la distinta altura, perdón, así va a ser la profundidad de la cimentación. Lo que les decía acá, ¿va? Si es un piso o si son dos. Bien, ¿dudas? ¿Dudas? Bien, entonces por favor van a subir de asistencia, van a subir ustedes un cuadro sinóptico de lo que estamos platicando, van a subir un cuadro sinóptico de los elementos estos de la sismoresistencia que vimos. Y si ustedes miran aquí algunos ejemplos prácticos reales, ¿verdad? Lo más triste de esto es que son ejemplos reales, porque si ustedes miran, por ejemplo, estas construcciones o estas fotos son de construcciones reales. Y esto pasa bastante. Si ustedes van a cualquier lugar en nuestro medio van a ver construcciones como estas, ¿verdad? Construcciones que, lejos de ser irregulares y de no tener juntas adecuadas y no tener las estructuras
Además de eso se ponen en riesgo, ¿verdad? Con elementos como este que estoy marcándoles acá, por ejemplo, que son elementos que amenazan directamente la construcción por ser inestables, ¿verdad? Yo tengo que tener un poco de, de lógica de equilibrio en las estructuras a la hora de hacer estos grandes volados como el que ustedes miran en la construcción esta que les estoy marcando, ¿verdad? Si ustedes miran, también está en riesgo la pobre casita esta que está en la parte de abajo, ¿verdad? Porque todo esto que están haciendo en la vecindad, en algún momento, y al estar así tan mal hecho, esto se va a caer sobre la vecindad y puede afectar gravemente a los ocupantes de esa vivienda. También es importante ver la distribución que tienen las paredes. Yo no sé si alcanzan a ver, pero en esa foto se ve que no existen los suficientes refuerzos estructurales, ya sea vertical y horizontalmente, en los muros, lo cual va a hacer que la construcción falle al momento de que ésta sea movida por un sismo, ¿verdad? Entonces, si ven la de la derecha, por ejemplo, donde está este gran hundimiento, no sé si lo logran ver, pero ese hundimiento es un deslave, ¿verdad? No es un hundimiento, sino que es un deslave, un derrumbe que se hizo de esta casa. Es una casa ubicada en Guatemala. En Guatemala hay muchas colonias que están hechas así en las montañas, digamos, en ladera. Y son casas, si ustedes logran ver, pues son casas grandes, casas de lujo, casas caras, ¿verdad? Y que están en lugares bastante riesgosos. Tenemos el ejemplo más reciente de la tragedia del Cambrai. No sé si recuerdan ustedes lo que pasó en el Cambrai, que fue totalmente una comunidad la que quedó soterrada por un derrumbe de una cuenca ahí en ese lugar. Bueno, pero aquí estamos hablando de un derrumbe, ¿verdad? Ustedes pueden tener su casa aparentemente bien cimentada, pero si el suelo sobre la que está, el terreno sobre la que está, no tiene buenos elementos de soporte, también es lo que hablábamos, ¿verdad? Que yo puedo colocar mi casa en un lugar de derrumbes. Esto que es aquí en Sunil, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes miran las cimentaciones de la casa, como que las hubieran limpiado, solo como para exponerlas ahí en este problema de socavación que hubo de agua. Y ustedes miran ahí, la casa quedó totalmente en el aire, y es porque el suelo no era un buen suelo, no era el suelo natural, sino que había rellenos. Ustedes pueden ver ahí lo que había en el suelo, era puro material suelto, y por ese motivo fue que se fue, ¿verdad? O si ustedes ven esto, hablando de los riesgos que se corren en la construcción, si ustedes miran esta casa, por ejemplo, con esas sus gradas, que esto es un chicote a la hora de un temblor, ¿verdad? Si ustedes miran esto, que medio está sujeto en sus dos extremos y todo lo demás está volando, a la hora de un temblor esto empieza a oscilar, ¿verdad? Empieza a chicotear, y obviamente esto es más peligroso agarrar las gradas como para bajar de un temblor que mejor quedarse ahí arriba, ¿verdad? Hay mucha gente que lo primero que hace a la hora de un temblor es salir corriendo, ¿verdad? Es lo primero que uno tiene que evitar, ¿verdad? Agarrar elementos en voladizo o elementos que no están bien estructurados. Las gradas muchas veces son elementos peligrosos que mejor no usar a la hora de un temblor, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de viviendas que a la hora de no tener los elementos que estábamos hablando al inicio,
Esta construcción, por ejemplo, miren esta construcción, si ustedes la vieran ahorita, es una construcción, se podría decir que se mira formal y bien, ¿verdad? Pero si ustedes hubieran visto el proceso de construcción, tiene muchos problemas, ¿verdad? No hay continuidad estructural, no hay columnas en las ventanas, los espacios entre elementos estructurales son demasiado espaciados, ¿verdad? Acordémonos que las estructuras, ahí lo vamos a ver, las estructuras no deben de estar en horizontal, no deben de estar a más de 2 metros de distancia, y en vertical no deben de estar a más de 1,50. Y en esta casa, si ustedes, yo creo que no la logran ver, pero no existen esos refuerzos, ¿verdad? Y esta casa, le voy a tomar una foto ahorita que ya está terminada para que la miren, y cualquiera diría que es una casa bien hecha, ¿verdad? Pero es una de las casas que a la hora de un buen temblor va a tener problemas. Vean esto, por ejemplo, a la hora de no tener los refuerzos horizontales y verticales necesarios dentro de un muro, lo que les decía, ¿verdad? En horizontal yo necesito los refuerzos a cada 2 metros, ¿verdad? Máximo. O sea, menor o igual a 2 metros estamos bien en refuerzos verticales. Y en refuerzos horizontales deberíamos de estar en 1,50 como máximo. Esa es la distancia que normalmente nosotros utilizamos en los refuerzos de un muro, digamos, a la hora de hacer columnas y soleras. Pero si yo no tengo las columnas y las soleras adecuadas, pasa lo que pasa en esta vivienda. Si ustedes miran, yo creo que aquí solo hay columna desde el principio hasta donde está la ventana, tal vez hay una columna. Y entonces pasó esto, ¿verdad? Que a la hora del temblor fue un sismo trepidante, ¿verdad? Y entonces eso hizo que esto se moviera en forma vertical de arriba hacia abajo. Entonces se reventó todo lo que está dentro del muro, ¿verdad? Y pueden ver ahí, pueden ver acá. Son construcciones que no estuvieron bien diseñadas de acuerdo a la estructura. Entonces, pues aquí esta casa, por ejemplo, que es una casa que tiene techo de lámina, pues con un techo de lámina que no pesa, imagínense, pasó esto. Aquí donde son losas y son 2 pisos o 3 pisos, peor, ¿verdad? Ahí tenemos que tener nosotros más seguridad. Bien, entonces, resumiendo, vamos a ver los principios estos en esta gráfica, qué es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Todo lo que acabamos de platicar se ve resumido en esta construcción, que esta construcción es muy común. Ustedes van a ver que mucha gente hace sus grandes casonas así, ¿verdad? Y le importa un poco todos estos elementos que estamos viendo. Entonces, como principios de la no sismoresistencia, todo lo contrario de lo que estamos platicando ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, lo principal es el cimiento. Acordémonos que si el cimiento no está en un buen suelo, si el cimiento está sobre un relleno mal hecho, si está en un suelo mal hecho y el cimiento no tiene buen tamaño, ahí es donde principalmente va a fallar la construcción, ¿verdad? Esto, como quien dice, es lo más importante, que el suelo donde se va a cimentar, donde se va a colocar el edificio, sea un buen suelo para poder transmitir y resistir bien todas las cargas. Luego, lo que les decía, ¿verdad? Que no hay una continuidad en las estructuras, lo que mirábamos en la casa esta, por ejemplo, ¿verdad? Que no hay continuidad en las estructuras. Voladizos, los voladizos fuera de proporción. Puede ser que los voladizos estén más largos de lo permitido. Acordémonos que un voladizo debería de ser igual a 1/3 de la luz para poder mantener una buena estabilidad. Esto significa que si yo tengo una luz de 3 metros, por ejemplo, yo podría sacar en un voladizo 1 metro
para que se mantenga equilibrado con la estructura que lo está soportando, por ejemplo. Otra cuestión importante es la regularidad de la vivienda, la forma regular, ¿verdad? Yo aquí tendría que tener una junta, tal vez acá, sin el tal vez, aquí debería tener una junta, debería tener otra junta acá, ¿verdad? Separar esta vivienda en tres partes para evitar que el sismo venga y la parta el sismo, ¿verdad? Entonces, si yo dejo diseñadas las juntas y las hago bien hechas, aunque venga el sismo y haga una rajadura donde se debe de hacer, donde tiene que estar, digamos, pero si yo ya la preví, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces, eso sí es bien importante. Otra cuestión importante es de que no puedo tener una fachada con muchas aberturas así a capricho sin haber diseñado el sistema de muros y el sistema de columnas de esas aberturas, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Entonces los puntos que vimos ahorita se resumen en esta gráfica, y como pueden ver ustedes ahí en las fotos reales, sí es un problema serio, ¿verdad? Fue un problema, todo esto es real, todos estos son temblores reales. Esto de aquí abajo es San Marcos, cuando fue el terremoto de San Marcos, por ejemplo. Aunque aquí el elemento es un elemento decorativo, todo lo que ustedes miran ahí en el suelo son todos los elementos decorativos del edificio, o decorativos o de parteluces que tiene ahí, ¿verdad? Que también los elementos que nosotros vamos a fijar a una estructura, a un edificio, tienen que estar bien fijados para que para que no sea exagerada ¿cómo se llama? La caída de los mismos, ¿verdad? Que fue lo que pasó ahí. Muy bien, ¿dudas? Bien, entonces voy a dejar ahí abierta la asistencia el día de hoy, y lo que necesito que hagan es un mapita mental sobre los principios de la sismoresistencia. Y también está abierta la tarea del informe, ¿verdad? El informe también lo deben de subir hoy antes de las 8:20. Está bien, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana, primero Dios. Si no tienen dudas, hasta mañana entonces. Gracias, Arqui, feliz día. Igualmente, gracias, se cuidan. Feliz día. Se cuida, Jacqueline, y nos vemos. Feliz día, Gracias, Kim. Estuardo, y nos vemos. Gracias, se cuidan. Feliz día.